Hay historias que nacen en un segundo, mijo. Un segundo donde todo lo que creías ser se quiebra como vidrio viejo. Y yo fui testigo de una de esas historias. La vi con estos ojos cansados, aquí mismo, en esta banqueta donde me siento cada tarde a ver pasar la vida. Porque la vida pasa, ¿sabes? Pasa en los rostros apurados, en los zapatos lustrados que nunca voltean a ver el suelo, en las bocinas impacientes de los autos caros. Y a veces, cuando menos lo esperas, la vida te enseña que el orgullo es un veneno que nos bebemos solos. Déjame contarte lo que vi. Era un martes. Lo sé, porque los martes el sol pega diferente en esta esquina, más amarillo, más cansado. Como si hasta el cielo supiera que es mitad de semana y nadie tiene ganas de nada. Yo estaba aquí, como siempre, con mi termo de café aguado y mi periódico arrugado, viendo pasar el mundo sin pedirle nada. Entonces llegó ella. Salió de un edificio de esos nuevos, todo vidrio y acero, de esos que parecen querer tocar las nubes, pero solo tocan la soberbia. Traía tacones que sonaban como órdenes en el pavimento, un traje sastre color vino que le quedaba como armadura, y el celular pegado a la oreja como si fuera parte de su cuerpo. Hablaba fuerte, no gritaba, pero su voz tenía ese filo de quien está acostumbrada a que le obedezcan sin preguntas. El carro llegó 2 minutos después, un auto blanco, pequeño, con la calcomanía de la aplicación en el parabrisas. No era nuevo, pero estaba limpio. Se notaba que quien lo manejaba le tenía cariño. Esas cosas uno las ve, mijo. El conductor bajó la ventana. Era joven, tal vez 30 años, con una gorra deportiva y una sonrisa amable. De esas sonrisas que nacen de la necesidad de caer bien, de hacer que el día del otro sea un poquito mejor. Pero ella no lo vio. No vio la sonrisa. No vio al hombre. Solo vio el uniforme invisible de quien sirve. Se subió al asiento trasero sin saludar. Él dijo, «Buenas tardes», con voz clara, educada. Ella ni volteó. Siguió hablando por teléfono, algo sobre una junta, sobre números que no cuadraban, sobre gente incompetente. Su voz llenaba el carro como humo espeso. El conductor arrancó con cuidado. Manejaba bien, tranquilo, respetando los señalamientos. Pero en la siguiente cuadra, un camión de basura se atravesó sin aviso. Él tuvo que frenar de golpe. No fue su culpa. Yo lo vi. El camión se pasó el alto. Pero ella se sacudió en el asiento. Su teléfono cayó al piso. Y ahí empezó todo. Se inclinó a recogerlo, y cuando se enderezó, su cara ya no era la misma. Era una máscara de furia fría, de esa rabia contenida que es peor que los gritos. ¿Así manejas?, le dijo. No le preguntó. Lo acusó. El muchacho volteó por el espejo, sorprendido. Disculpe, señora, el camión se... No me interesa. Lo cortó. ¿Sabes cuánto cuesta este teléfono? ¿Sabes cuánto cuesta mi tiempo? Por gente como tú, es que este país está como está, sin educación, sin profesionalismo. Él se calló. Apretó el volante con las 2 manos. Sus nudillos se pusieron blancos, pero siguió manejando. Porque eso es lo que hacemos los que servimos, mijo. Tragamos la humillación porque necesitamos el pan del día. Ella no paró ahí.
Siguió. Dijo que iba a reportarlo, que iba a cancelar la carrera, que por culpa de choferes como él, la gente ya no quería usar estas aplicaciones. Cada palabra era una piedra, y él las recibía en silencio, con la mandíbula apretada, con los ojos fijos en el camino. Cuando llegaron al destino, ella abrió la puerta antes de que el auto se detuviera por completo. Salió como vendaval, azotó la puerta con tanta fuerza que el carro tembló. No pagó propina, no dijo gracias, solo se fue, con sus tacones martillando el asfalto, con su teléfono ya pegado otra vez a la oreja. El muchacho se quedó ahí, con el motor encendido, respirando hondo, lento, como quien cuenta hasta 10 para no quebrarse. Lo vi desde mi banqueta. Vi cómo se quitaba la gorra y se pasaba la mano por el cabello. Vi cómo cerraba los ojos un momento, solo un momento. Luego arrancó y se fue. Yo pensé que esa era toda la historia. Una más de las tantas humillaciones que pasan todos los días en esta ciudad grande y sin memoria. Pero la vida, mijo, la vida es más sabia que nosotros, y a veces nos enseña con paciencia, a veces con golpes. Pasaron 3 días. Yo seguía aquí, en mi banqueta, viendo el mismo edificio de vidrio, y el viernes por la tarde, cuando el sol ya se ponía naranja y cansado, vi movimiento extraño, muchos carros llegando. Carros negros, lujosos, de esos que hacen que la gente voltee. Se estacionaron frente al edificio. Salieron hombres de traje, mujeres con portafolios, todos con esa prisa importante de quien tiene juntas que valen millones. Y en medio de todo ese desfile de poder, salió ella otra vez. Pero esta vez no estaba sola. Venía con otros ejecutivos, todos hablando, todos riendo esa risa falsa de los negocios. Se dirigían a un restaurante del otro lado de la calle, uno de esos lugares donde el menú no tiene precios, porque si tienes que preguntar, no deberías estar ahí. Iban cruzando, confiados, dueños de la banqueta, y entonces, de uno de esos carros negros salió él, el conductor del martes. Pero no traía la gorra, no traía el uniforme invisible del que sirve, traía un traje gris perfectamente cortado, zapatos italianos que brillaban con la luz del atardecer y una presencia que llenaba el espacio. No era la ropa, era algo en sus ojos, una seguridad tranquila, el poder que no necesita demostrarse. Ella lo vio, y yo vi cómo su rostro cambió. Primero fue confusión, luego reconocimiento, luego pánico. Se detuvo en seco. Sus acompañantes siguieron caminando unos pasos antes de darse cuenta. Uno de ellos, un hombre mayor con lentes y corbata azul, volteó y le preguntó qué pasaba. Ella no podía hablar. Solo miraba al muchacho, al conductor, al heredero. Porque resulta, mijo, que ese joven no era solo un chofer de aplicación. Era el hijo del dueño de la flotilla de taxis y autos de app más grande de la ciudad. 500 vehículos, 1000 empleos. Un imperio construido desde abajo, desde cuando su padre manejaba un taxi destartalado en las madrugadas para darle de comer. Pero el viejo, sabio como los que conocen la calle, le había enseñado a su hijo una lección que el dinero no compra: humildad. Le había dicho que antes de dirigir a los choferes tenía que ser chofer, que antes de sentarse en la oficina de arriba tenía que sudar en el asiento de adelante, que el respeto no se exige,
se gana en las trincheras. Y ahí estaba él, cumpliendo la prueba que su padre le había puesto. Manejando, sonriendo a desconocidos, tragando humillaciones como esa que ella le había dado. El hombre mayor reconoció al muchacho y su rostro se iluminó. «Señor Castillo», dijo con esa voz de los que saben que están frente a dinero real. No sabíamos que vendría a la reunión. Su padre nos comentó que estaba aprendiendo el negocio desde dentro. El joven Castillo sonrió. No fue una sonrisa de venganza. Fue una sonrisa triste, cansada, como de quien ya entendió algo que los demás todavía no. Así es, dijo con voz suave. Es importante conocer cada parte de lo que uno dirige, cada persona, cada historia. Sus ojos se posaron en ella, no con rabia, con algo peor, con decepción, con esa mirada que te dice que viste su alma y no te gustó lo que encontraste. Ella intentó hablar. Abrió la boca 2 veces. Las palabras no salían. Se le habían quedado atoradas con la vergüenza, con el horror de entender lo que había hecho. Uno de sus colegas, que no entendía nada, preguntó: ¿se conocen? El silencio duró una eternidad. Una de esas eternidades que caben en 3 segundos, pero te marcan para siempre. El joven Castillo asintió despacio. Nos conocimos hace unos días, dijo. Cuando le di un servicio de transporte, fue instructivo. No dijo más. No la exhibió. No la humilló. No usó su poder como martillo. Y eso, mijo, eso fue lo que más dolió. Porque la humillación que uno se gana, la que nace de ver el espejo, esa duele más que 1000 palabras. Ella se disculpó. Con voz temblorosa, con lágrimas asomándose en los ojos, dijo que lo sentía, que no sabía, que había tenido un mal día. Todas las excusas que nacen cuando el miedo reemplaza al orgullo. Él solo asintió. Todos tenemos malos días, dijo. Pero eso no nos da derecho a pisotear a quien está haciendo su trabajo con dignidad. Mi padre me enseñó que el carácter de una persona no se ve cuando tiene poder, se ve cuando trata a quien cree que no tiene ninguno. Se dio la vuelta para irse, pero antes de subir al carro, se detuvo. Volteó una última vez. Le deseo lo mejor, señora, y espero que la próxima vez que vea a alguien sirviéndole, recuerde que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las cartas que nos tocaron, que detrás de cada uniforme hay una historia, detrás de cada volante hay sueños, y que la amabilidad no cuesta nada. Se fue. Los carros negros arrancaron uno tras otro. El sonido de los motores se perdió en el tráfico de la tarde. Ella se quedó ahí, parada. Sus colegas murmuraban entre ellos, mirándola con una mezcla de curiosidad y juicio. Uno de ellos le dijo que no se preocupara, que entraran al restaurante, pero ella negó con la cabeza. Dijo que había perdido el apetito. Se fue caminando sola, con los tacones que ya no sonaban como órdenes, sino como arrepentimiento. Pasó frente a mi banqueta. Yo la vi de cerca. Tenía los ojos rojos, la boca temblorosa. Ya no era la ejecutiva de armadura. Era solo una mujer que acababa de entender algo terrible sobre sí misma. Y yo, viejo necio que soy, me quedé pensando en cuántas veces hacemos eso, cuántas veces miramos el uniforme
y no al hombre. ¿Cuántas veces creemos que el respeto se compra con dinero o se impone con títulos? ¿Cuántas veces humillamos sin pensar, sin saber que cada palabra deja marca, que cada desprecio echa raíces? Porque eso es lo que nos vuelve pequeños. Mijo, no la falta de dinero, no la falta de estudios, es la falta de humanidad. Es olvidar que todos, absolutamente todos, estamos librando batallas que nadie más ve. Que el que te sirve el café tal vez no durmió porque tiene un hijo enfermo. Que la que te cobra en la tienda tal vez está sosteniendo una casa completa con un sueldo de hambre. Que el que maneja el carro de app tal vez es dueño de un imperio o tal vez está juntando para la renta, pero en ambos casos merece tu respeto. El respeto no es un privilegio que se otorga a quien tiene más. Es un derecho que se debe a quien está vivo, a quien respira, a quien intenta. Es lo mínimo que podemos darnos unos a otros en este mundo que ya es lo suficientemente duro. Y el poder, el verdadero poder, no está en humillar, está en levantar, en ver al otro, en entender que hoy eres tú quien paga el viaje, pero mañana puedes ser tú quien lo maneja. Que la vida es una rueda, mijo, una rueda que gira y lo que das regresa, siempre regresa. Esa mujer aprendió, lo aprendió de la forma más dura, con la vergüenza ardiendo en el pecho, con la lección grabada a fuego. Tal vez cambió, tal vez no, pero la semilla quedó plantada y ese joven, ese heredero que manejaba con humildad, él también aprendió. Aprendió que hay gente que solo respeta el poder, no la persona. Que el mundo está lleno de espejos rotos donde cada quien ve lo que quiere ver. Que la prueba de su padre no era solo aprender a manejar, sino aprender a sentir, a recordar, a no olvidar nunca de dónde venía su familia. Yo los vi a los dos ese día, a ella en su caída, a él en su ascenso silencioso, y me quedé aquí, en mi banqueta, con mi café frío y mis huesos cansados, agradeciendo en silencio por las lecciones que la vida nos regala. Porque las lecciones más grandes, mijo, no vienen de los libros, vienen de los errores, de las caídas, de los momentos donde el orgullo se quiebra y el alma queda expuesta. Ahí, en esa grieta, es donde entra la luz, donde crece la sabiduría. Y si algo he aprendido en todos estos años sentado aquí, viendo pasar la vida con su desfile infinito de historias, es esto: que no importa cuánto dinero tengas, cuántos títulos cargues, cuánto poder acumules, al final del día, lo único que importa es cómo trataste a los demás. Si fuiste amable con el mesero cansado, si sonreíste al que te abrió la puerta, si dijiste gracias al que manejó bajo la lluvia para llevarte a casa, porque esos pequeños gestos, esas palabras que parecen no costar nada, son las que construyen el mundo. Un mundo mejor o uno peor. Tú decides. Cada día, cada encuentro, cada segundo donde eliges ver al otro como hermano o como sirviente. Y cuando llegue tu último día, cuando estés ahí con los ojos cerrados y la respiración lenta, no vas a recordar cuánto ganaste. Vas a recordar cómo hiciste sentir a los demás. Vas a recordar si dejaste luz o sombra, si fuiste puente o muro. Esa mujer va a recordar ese día por el resto de su vida. Va a recordar la vergüenza, sí, pero también va a recordar la oportunidad de ser mejor, de cambiar, de entender que la verdadera fortaleza
no está en pisotear, sino en levantar. Y ese muchacho, ese heredero humilde, va a dirigir su imperio con la sabiduría que solo da caminar en los zapatos del otro. Va a tratar a sus empleados como personas, no como números. Va a recordar lo que se siente cuando alguien te desprecia por tu trabajo. Y va a construir algo más grande que dinero. Va a construir respeto, dignidad. Un lugar donde la gente trabaja con orgullo porque sabe que importa. Así son las historias, mijo. Las que de verdad importan no son las de los ricos que se quedan ricos. Son las de los que caen y aprenden. Las de los que suben y recuerdan. Las de los que entienden que todos, absolutamente todos, estamos conectados por hilos invisibles de humanidad. Y yo seguiré aquí, en mi banqueta, con mi café y mis recuerdos, viendo pasar esas historias, siendo testigo del milagro diario que es la vida, ese milagro donde un segundo de crueldad puede cambiarte para siempre y un segundo de humildad puede salvarte, porque al final, mijo, al final todos somos herederos. Herederos de las decisiones que tomamos, de las palabras que decimos, del amor o del desprecio que sembramos. Y la pregunta no es ¿qué vas a heredar de otros? La pregunta es ¿qué vas a dejar tú? ¿Qué historia van a contar de ti cuando ya no estés? Si van a decir que fuiste de los que humillaban o de los que honraban, de los que pisaban o de los que levantaban, de los que veían uniformes o de los que veían almas. Esa es la única herencia que importa, mijo, la única que se queda, la única que vale.